conversar con Ariel Magnus, que no sé cuándo llegaste desde Berlín, ¿correcto? La ciudad donde vivís. ¿Cuándo llegaste? El martes a la noche. ¿No estás con jet lag? Ya no. ¿O estuviste? Un par de días, sí. Son esas 5 horas que te despertás muy temprano. Perfecto. No está con jet lag, vive en Berlín pero justo te encontramos para el Borges Palooza. Como si lo hubiéramos planeado. Vine especialmente. Cuando me invitaste dije, saqué el pasaje. Elijo creer que fue así. Ariel publicó este año, ¿correcto? Es de este año publicada, no escrita, publicada este año por Interzona, continuidad de Emma Z. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a ponerle a esta charla Borges la reescritura y ya no me acuerdo cómo era el título completo. Yo tampoco, te Perfecto. lo voy a sin leerlo. Me parece muy bien, una cuestión de fe prácticamente, pero la idea es hablar un poco de la novela y de la reescritura en Borges. Primero, Ariel, para quienes nunca leyeron el cuento Emma Suns, porque si vamos... ¿Existe alguien que no leyó Emma Suns? ¿Quiénes no es una elección, ¿quiénes leyeron el cuento de Emma Suns de acá? ¿Y quiénes no lo leyeron? La amplísima mayoría. Bien, hay gente que no lo leyó. Si tuvieras que hacer, viste que hay ciertas páginas, te lo resumo así nomás, ¿cómo resumirías Emma Suns? Es un cuento de venganza que tiene un plot aparentemente perfecto que el tiempo tornó obsoleto, diría, como para entrar. Y resumidamente es difícil, es la hija de un socio de una empresa al que el dueño de la empresa echó y se quedó con la empresa, que planeó una venganza, y la venganza consiste en simular, ella es obrera ahora de esa empresa, en simular un ataque sexual por parte de este hombre y matarlo en ese momento como defensa propia. Y el twist, digamos, de la narración y su parte en realidad más dramática es que ella, para simularlo del todo, se va al puerto y se acuesta con un marinero cualquiera, elige a un marinero cualquiera, se acuesta con él para que le sirva después de coartada, una coartada que el ADN destrozaría ahora, y todo ese camino al puerto y esas escenas, o sea, es un cuento como contraerótico, porque toda esa parte erótica está contada con un espanto, que es el espanto de Emma Suns, ante ese acto tremendo, mucho peor que después matar a una persona. Y ahí termina el cuento, digamos, o sea, concluye su venganza y se supone que se sale con la suya. ¿Lo spoileaste, Ariel? Entero. Me parece muy bien. Decías que había una idea contraerótica dentro del texto, y ese cuento, estamos hablando de Emma Suns, para ir metiéndonos en la novela de Ariel, tuvo una traducción, si se quiere, al cine, llevada por Leopoldo Torre Nilsson, y vos me vas a corregir porque te has convertido en un especialista de este cuento, que tuvo afiches bastante eróticos para la época y que eso desagradó un poco a Borges. ¿Es correcto eso? Debe ser, la verdad que no lo sé. Yo, sinceramente, la versión fílmica creo que la conocí así de oídas, pero no la había visto, y recién la vi para escribir este libro, y para mí era un incordio. O sea, después fue re importante para el libro y la incorporé, como hago con todas las cosas que al principio creo que son completamente originales, que nadie las pensó. Empiezo y digo, se escribió 25 millones de veces, entonces voy y las incorporo. Tengo un momento de espanto, de rechazo, y después las incorporo y se convierten en cosas importantes si lo son. En este caso, en la versión fílmica fue eso, pero un incordio, porque yo quería hacer algo completamente literario y no meter el cine.
Al final es mejor porque el cine tiene de los dos, sobre todo si es cine basado en literatura, tiene de los dos mundos más cercano al real, pues ya están las imágenes, está el sonido, etc. Entonces sirve como un plano que une la realidad y la ficción. Entonces, pero no investigué cómo fueron los carteles en ese caso, creo que ni lo utilicé, pero resalté lo contraerótico porque en la novela, que la voy a spoilear también si sigo, el final tiene que ver con eso, o sea, esa parte, Borges habla poco de sexo, digamos, y en ese cuentito la parte sexual es importantísima, pero no es erótica, es como un erotismo contraerótico. Clarísimo. De la película que estamos hablando se llama Días de Odio, así fue llamada por Leopoldo Torre Nilsson. Y antes de meternos en la obra, quisiera preguntarte primero por qué Emma Suns, y segundo, cuál era tu lectura de Borges cuando elegiste Emma Suns. Vamos a hacer una pregunta que yo también me hago: ¿por qué Emma Suns? Porque me parece completamente natural. O sea, cualquier otro cuento de Borges que hubiera agarrado hubiera quedado atrapado en el laberinto de Borges. No, me suena así, que este es un cuento aparte, por eso también no dudo, incluso gente que no leyó a Borges, por lo general leyó Emma Suns, porque es un libro, es un cuento bastante simple, con una trama, bueno, prestada además, que él mismo lo dice. Tal vez fue por eso, era importante no quedar atrapado en el sistema Borges, porque si bien el libro empieza con Borges, y Borges es el centro, no porque sea el centro del libro, sino porque para mí es el centro de la literatura argentina, la idea era combinarlo con personajes de otros autores. El título mismo remite a Continuidad de los Parques de Cortázar. Tengo gente horrorizada de que haya mezclado a Cortázar y a Borges el mismo título, y me alegro que Alejandro haya puesto las cosas en su lugar al respecto, que realmente son dos autores que por supuesto van juntos o pueden ir juntos, más que nada para los argentinos. Y mi lectura de Borges empieza mucho antes. O sea, yo empecé a leer a Borges, primero leía a Cortázar, y me fasciné con Cortázar, y después era todo Borges. O sea, Borges no fue el primer autor que no solamente leí, sino que releí, cosa que yo no hacía con ninguno, ni siquiera con Cortázar, que me encantaba, con Marechal, con Macedonio, con todos los que lees de joven, sino que es el primer autor, y creo que el único, que me aprendí de memoria. De joven, o tenía 19, 20 años, viajé bastante. ¿Sos joven, Ariel? Sí, no. O sea, cuando era realmente joven, cuando tenía edad de Instagram, y viajé bastante, por ejemplo, viajé mucho por Asia, y eran unos viajes larguísimos en unos buses destartalados, por unos acantilados que estaban siempre al borde de la muerte. Entonces, para entretener el aburrimiento y para distraerme de la posibilidad de morirse en cualquier curva, me aprendía poemas de Borges de memoria. Y eso es algo que no hice con ningún autor. O sea, era una obsesión absoluta con Borges. Por supuesto que cuando empecé a escribir, lo que no me salía para el lado de Cortázar, me salía para el lado de Borges, y quería seguir por ahí. Cuando empecé a estudié literatura y lo estudié a Borges. Y este libro vendría a ser como el final de ese proceso, y después de eso no quise saber más nada con él, de no leerlo más porque te quedas atrapado. Entonces, volviendo a por qué Emma Suns, es el único cuento que me parece que tenía la apertura para no quedarse atrapado no se me ocurre, o sea, Thlön, y que aparece también, y además que lo menciona Thlön ahí, entonces está Valle, está esa zona que me permitía incorporarlo en un cuento, como que me permitía incorporar auto de Borges sin quedar atrapado y poder tirar mis lectores a Arlt, a Onetti, a Cortázar, que era lo que me interesaba. Una vez que dijiste, bueno, mi objeto de trabajo, si me permitís, es Emma Suns, ¿cómo empezó el procedimiento de investigación? Esto que vos me decías, bueno,
fui por Leopoldo Torre Nilsson, vi la película. ¿Cómo fue ese trabajo? No, voy a decepcionarte. Mi objeto no era Emma Suns. Mi objeto era hacer un libro solamente con personajes de otros escritores. Me decepcionas. Sí. Y que tuviera solamente personajes de otros escritores y además escritores. Y nada más. Te voy a decepcionar más todavía. Te lo voy a poner en relación con... Yo escribí un libro que se llama La Cuadratura de la Redondez, que es un libro de interpretaciones de canciones de Los Redondos. Y la verdad que lo que yo quería era escribir un libro de interpretación de lo que fuera, donde todas las interpretaciones fueran falsas, que fueran realmente lo contrario a lo que verosímilmente pudiera ser. Y es que elegí, obviamente, Los Redondos. Eso no significa que me gustan Los Redondos, los fui a ver, sé su tema de memoria, etc. Pero el tema no son Los Redondos. Entonces, el que entra por ahí lo tengo que decepcionar. En este caso, lo mismo. Amo a Borges, lo leo, lo aprendí de memoria, pero mi tema no era Emma Suns ni analizar Emma Suns. Una vez que decidí que desde ahí podía hacer lo que quería, que era escribir un libro con personajes de otros autores, ahí me pongo a investigar. ¿Cómo me pongo a investigar? Primero, tratando de recordar, yo hice algunas materias de letras, estudié la carrera de literatura después en Alemania, o sea que algunas cosas ya las sé, leí bastante Borges como para seguirlo, y después empecé googleando y todo, incorporando todo, o sea, tengo un proceso previo de lectura, cuando ya me siento seguro, largo, y después durante el libro vivo en ese mundo, en el mundo de Emma Suns en este caso, con los otros personajes. Pero también fue una excusa para releer cosas que tenía bastante leídas y había olvidado. Arndt 1, y ahí descubrí la cantidad de personajes, porque tenía que llenar un montón. Emma Suns tenía que casarse, tenía que tener un hijo, ese hijo tenía que tener una novia y otras cosas. Y todos esos personajes tenían que ser personajes de otros escritores. Y tenían que ser verosímilmente esos escritores. Entonces, no es que tiene que ser un cuento de la misma época. Vos tenés que calcular, bueno, han pasado 10 años, etc. Y era como un juego. Yo con esos juegos, a lo, digamos, Italo Calvino, me los tomo muy absurdamente en serio. Realmente así nos entretenemos los escritores, me parece. Cuando me pongo una regla, la trato de cumplir a rajatabla. Y si un personaje en Arndt aparece y me encanta el personaje, me sirve, pero Arndt lo mata, no lo puedo poner. Y así entonces había que buscar. Y Arndt, sobre todo Arndt, tiene un montón de personajes absolutamente secundarios que quizás aparecen en las primeras páginas. No me acuerdo de, creo que Waldy, el que oficia acá, el que lo contraté de esposo de Emma Suns, creo que es un personaje que aparece 2 párrafos. Ahora, las presentaciones que hace Arndt de los personajes secundarios es alucinante, son unas presentaciones que da para allá toda la novela, o sea, a Dostoyevsky. Y después tenía ese convoluto Arndt, que es una persona, un autor que también trabajé, que me gusta, que hice compilaciones, sus aguafuertes, y Onetti. Onetti, en realidad, una cuna de este libro está en Onetti, que yo quería hacer un libro que ocurriera en Santa María, y que se metiera entre todos los libros de Onetti que ocurren en Santa María. Para eso me leí todo Onetti, o sea, ya lo había leído, lo leí entero haciéndome un mapa y anotando todos los personajes y cómo viví, o sea, para poder encajar una historia. Y nunca escribí ese libro, o sea, y armé todo y nunca lo escribí. Y ahora lo utilicé para esto. No sé, te estoy tratando de recuperar cómo se arma un libro así. O sea, una vez que tenés como una línea, bueno, vas metiendo todo lo que te entra, porque ya también trabajaste en esa línea. Hablábamos de las reescrituras, y en la conversación anterior con Alejandro Horowitz hablábamos de Martín Fierro y de 2 cuentos que Borges en algún modo reescribe de Martín Fierro, que es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde toma la vida del personaje Cruz, que para quienes hayan leído o escuchado alguna vez,
cuando tiene que atrapar a Fierro, finalmente entiende que el destino de Fierro es su propio destino, se pasa del bando de Fierro, pelean contra la policía, le ganan a la policía y se van a las tonterías. Y por otra parte, otra reescritura que hace Borges de este libro es en el cuento El Fin, cuando reescribe una escena de la segunda parte de el Martín Fierro, cuando José Hernández no hace pelear al Moreno y a Fierro, y Borges hace lo que José Hernández no quiso, no pudo, que es trenzarlos en un duelo entre el Moreno y Fierro, y finalmente mata a Martín Fierro. Digo todo esto para empezar a pensar las reescrituras en Borges de textos clásicos y cómo influyeron en vos esos procedimientos de reescrituras en Borges para este libro y para tu literatura en general. Lo que pasa es que no sé si llamarlo reescritura. O sea, es una continuación. Por supuesto que una continuación escribe a su modo, pero no son el mismo texto, no lo cambia radicalmente. O sea, no es que agarro el texto y lo hago. No me atrevería, básicamente, con Borges. Sí me atrevo a faltarle el respeto hasta ese punto, de decir, bueno, hasta acá llegaste y acá voy a seguir. Y por eso también el libro empieza con un diálogo en primera persona con Borges, que es como lo último que hubiera hecho. Si el proceso hubiera sido sensato, hubiera sido lo último que haría, enfrentarme a la figura de Borges y hacerlo hablar, además, que es imperdonable en algún punto hacer hablar a Borges. Borges ya habló suficiente por sí mismo, pero bueno, como tenía que romper ese hielo, y si no lograba entrar en esa intimidad con él, no iba a poder escribir el libro. Entonces arranqué así, a lo guapo, y salió como salió. Entonces, en ese sentido, es una continuación que es reescritura en ese sentido. No es que ni pretendo reescribir a Borges, ni reinterpretarlo, ni nada de eso, pero sí aprovecho cada hueco del cuento para meter cizaña, eso sí. O sea, lo hice, y cada hueco de la vida de Borges también, eso me lo permito. Pero la literatura en algún punto se crea sobre la base de deslealtades, ¿no? Sí, ponele, pero yo me siento súper leal a Borges. O sea, me parece que es por un lado una falta de respeto agarrar su cuento o su voz y reproducirla, y por otro lado creo que está en su espíritu, claramente. O sea, él mismo conecta sus cuentos, y eso fue una obsesión de mi forma de leer a Borges, que creía que lo redescubría, porque mi idea era, me acuerdo, leyéndolo con 17 años, en esa época vivía en Ecuador, trabajaba de mozo y volvía a la noche y leía a Borges, con la idea de que él había escrito solamente una novela, y que esos cuentos eran los capítulos de una novela, y trataba de unirlos. Y siempre tuve esa idea, no lo logré unir del todo, pero que estaba ahí. Y la verdad que hace eso, o por lo menos en espíritu, con el resto de la literatura. Por lo menos ese es el gesto. También lo hablaron con Alejandro acá hace un tiempo, eso de incorporar a la literatura argentina el resto de la literatura y mezclar entre sí. O sea, por decir, Kafka y sus precursores, tiene eso de ordenar desordenadamente, como hace él, la literatura entre sí. Entonces la ponen, esa cosa textual, que después por eso inventó internet, etc. Eso está en el espíritu del libro. Así que en ese sentido no me siento desleal. Me siento desleal en que tomé su voz, en que tomé su personaje y interpreté a mi forma. Sí, igualmente hablaba de la deslealtad en un sentido no peyorativo, ¿no? Sino en el sentido que el propio Borges hace, porque si uno dice Borges toma Fierro y lo mata, ¿está siendo leal o desleal a Hernández? Obviamente una subjetividad, está siendo leal, por supuesto, es un homenaje al libro, en ese sentido lo decía.
Entonces sos leal en el sentido de que si el espíritu es mantener con vida un texto, si le tenés que cambiar el final o lo que sea, estás siendo leal al texto de una forma profunda. Ahora hay un punto que sos desleal, digo que lo cambiás, o sea, no es fiel, digamos, es infiel, es una infidelidad fiel, o sea, es una infidelidad en el sentido del espíritu de Borges. El libro, la novela empieza en 1986, el narrador habla con Borges y cierra cuando entra el dato de la huella digital genética, vos corregime si me equivoco, que es descubrimiento de marzo de 1985, ¿correcto? Ponele. Ok. Dice, malas noticias para el hijo de Emma. ¿Para quién? Nadie. Olvídese. Ese puntapié da inicio a esa conversación. ¿Qué podemos, referir a este narrador? ¿Cómo lo fuiste imaginando? Bueno, el narrador, spoiler alert, es un personaje de Thomas Mann, que es su médico. Esa creo que es una de las pocas incorporaciones de la literatura internacional, porque no me entraba mucho haciendo una historia que tenía que combinar Buenos Aires con Valle y terminar en Santa María. Y bueno, es un poco el chiste de decir, eso siempre me llamó la atención, tipo, tenés un policial que el desarrollo técnico te anula de alguna forma. Muy fácilmente se debe poder enmendar, pero la verdad es que Emma dice, me violó, haces un ADN, no te violó, no fue él, es otro, o sea, hoy se resolvería rapidísimamente, y confrontarlo a Borges con eso, o sea, me daban las fechas para confrontarlo a Borges con eso, y que él pusiera el toque de ambigüedad de si era o no verdad el cuento. No sé si hay mucho más que eso, todas esas cosas sirven para que el cuento para que se haga realidad, para que sea un cuento que remite a una realidad que me permita darle realidad a toda esa combinación de personajes ficticios y que termine en una Santa María real, con un Onetti hablando y bueno, una creciente locura del que mezcla estos dos niveles. Es una especie, yo lo siento como un modernismo de Modé, o sea, aunque soy posmoderno, digamos, siempre me gustó el modernismo previo, y la idea de la mezcla realidad-ficción, aunque sigue siendo fructífera, está un poco pasada, de algún modo, y sobre todo en literatura, pero a mí me sigue gustando, y acá la exploté como si fuera casi una novedad. Precisamente te iba a consultar sobre eso, porque en el cuento aparece Borges, aparece Cecilia Ingeniero, que según cuenta Borges, y está ahí en el texto, es una trama que le da ella, y por supuesto aparecen toda esta ficción. Te quería preguntar cuáles son tus influencias en literatura en torno a los procedimientos donde la realidad convive con la ficción y donde la ficción convive con la realidad, y te incorporo algo que vos mencionaste, que es Clon Ukvar Orbis Tertius, ese cuento de 1940 de Borges, donde explota esta idea de una manera muy aguda. Creo que la influencia principal es Borges mismo, y no solo a nivel realidad-ficción, de te cuento un cuento y era verdad o no, le pasó a él o no, que es algo que tiene completamente sin cuidado con Borges y con casi todos los escritores, no porque la biografía de los escritores no pueda ser interesante ni pueda resolver algunas cosas de sus cuentos. El problema es que cuando la resolución de un cuento, una novela, es la parte biográfica, puso este personaje en tal calle porque él vivía ahí. Y entonces, no sé qué ganamos con eso. O sea, en realidad perdemos, porque creemos que resolvimos un problema que tiene que resolver el libro mismo. Entonces, quiero decir, no es una
no es una relación solamente de la ficción con la realidad, sino en Borges, sobre todo, es la relación entre los libros reales y los libros ficticios. Yo me mudé a Alemania en el 99 y lo primero que descubrí ahí son las bibliotecas. En Alemania las bibliotecas no solamente son muchas y están muy bien provistas, sino que tienen un sistema de manos libres, Freihand, que es que medio que los libros están ahí y vos vas y los agarrás, el que quieras. Hay algunos que tenés que pedir, pero medio que agarrás, muchos están a mano y están en la biblioteca central, después en la biblioteca de cada instituto, una locura de libros. Y cuando llegué, una de las primeras cosas que hice fue agarrar los cuentos de Borges y buscar todos los libros que todos. Entonces me iba en la bicicleta, era en Heidelberg, que es una ciudad chiquita, y me cargaba, o sea, si empezaba con Lönnrot, me acuerdo que era con el Kalevala, eran las primeras cosas, y me cargaba todos los libros y me iba a casa. Y el descubrimiento de tipo, los libros son reales. Porque nosotros, yo no sé si tiene que ver con la educación que tenemos con Borges o con el miedo que le tenemos, porque te miente, entonces vos, por no quedar falso, la sensación es, todo es falso, ¿no? Entonces no le creo nada, jaja, qué gracioso, y acá pues, este diccionario, las cosas imposibles, etc. Pero cuando te metes un poquito, el 95% es real. Y si no es real al 100%, es otro 95% dentro de lo que cita. Y los nombres también son reales y remiten. Y ahora no me acuerdo, pero me acuerdo la enciclopedia china, el traductor alemán existe y tradujo el chino y están los libros. Para mí ahora me parece quizá un poco naif, pero en ese momento era un gran descubrimiento. Y de ahí también nace esta relación entre la realidad de los libros entre sí, de los libros inventados y los libros como ese juego de realidad y ficción, pero dentro de los libros mismos, que es el que me interesa, porque a mí lo único que me interesa es el sistema de los libros mismos. Así que diría que la máxima influencia en ese sentido es Borges, también por eso el centro tenía que ser él, y iba a volver una y otra vez. Te hago un paréntesis, Ariel. Mencionaste lo de Berlín, dijiste que desde el 99, ¿correcto? ¿Vivías ahí? Primero en Heidelberg y después en Berlín. Y te quería hacer dos preguntas en torno a eso. Primero, desde geográficamente alejado de Buenos Aires, si empezaste a leer a Borges de otra manera. Y por otra parte, ¿cómo se lee en Alemania a Borges? Porque cada país, esto es algo que fui como descubriendo en los años de estudio, cada país lee a Borges de una manera diferente. Argentina lo lee de una manera, en Estados Unidos más asociado a la ciencia ficción, de hecho lo lee mucho Philip Dick, después lo trabaja con The Man in the High Castle, ¿no? Del hombre del castillo, esto lo dice Piglia. En Francia lo lee más ligado a todo lo que es el postestructuralismo y demás. ¿Cómo se lee en Alemania? Y simplemente para incorporar, recuerdo algo que él dice de Alemania, dice que el alemán es el idioma más propicio para la poesía. Nunca entendí por qué. Bueno, sí, cambió mi lectura de Borges por esto que te digo, o sea, por leer los libros que él cita, por ver que esos libros son reales. Eso le da una realidad a sus propios textos, pero también sus ensayos, etc., que la cambió. También me hizo entrar en una relación como quizás un poco más madura, no de fascinación ante cantidad de nombres y cosas rarísimas, sino ir y ver que está esto raro, pero hay cosas más raras todavía, que eso que citó podría haberlo citado quizás mejor, humanizando un poquito me sirvió. Eso por el lado alemán. Después, ¿cómo lo leen? Qué pregunta difícil, porque yo no es que estudié, yo fui y estudié, me anoté en griego, latín y sánscrito. Sánscrito, porque te puedes anotar hasta 3. Y dije, bueno, ya tengo griego, latín. Yo empecé en Puan, empecé la carrera y lo único que me gustó fueron las lenguas clásicas. Lo que realmente me gustó, aunque lo que realmente me formó fue teoría literaria, pero de hecho tenía de profesor Hernán Díaz, y que fue para mí el mejor profesor que tuve en Puan, pero estuve muy poquito y me encantaron las lenguas clásicas. Cuando fui a Alemania me anoté en esta. Duré 6 meses, no me fue mal, pero
La gente con la que estudiaba estudiaba latín de los 3 años. Digo, esto voy a morir, voy a tener que estudiar. Estudié un montón, lo único que hacía era estudiar, salía a caminar, aprenderme de memoria las palabras en latín y la declinación. Voy a tener que estudiar los próximos 5 años, nada. Después me anoté en literatura latinoamericana, con lo cual nunca más estudié. También filosofía para salvar un poco las apariencias. Entonces, lo que sé de Borges y cómo lo leen es de la universidad de grado, es muy básica, o sea, comparada con Puan es una escuela primaria la universidad de allá, con todo respeto, pero que no, que se firme, que esta parte se tache. Lo editamos. Sí, es muy como... Es muy precario, así que hablar de eso no entiende nada, básicamente. En la universidad no entiende nada, acá son todos unos cerebritos absolutos. Y después, hablando con escritores, o sea, sí, por supuesto que es el autor argentino, el respeto es absoluto, la distancia también es un poco parecida a la distancia que hay acá, que es un autor difícil, que hay que entrarle, con muchas citas, etcétera, muchas referencias, esa cosa universal, y lo que fascina es esa cosa universal, o sea, eso se exaspera ahí porque dicen, y además vivía ahí abajo del mapa y hacía todo esto, eso, hay un choque ahí, que por un lado, esto por hablar con autores, no es que, no sé cómo se lee Borges, más allá de que lo veneran y que se tradujo todo, etc. Hay una fascinación con ese escritor argentino que hace una cosa universal, y por otro lado un poco una excepción de decir, bueno, pero yo quisiera que me hablen. Y la parte más bien de los malevos y la parte gauchesca, qué sé yo, no sé si se conoce tanto. O sea, es el Borges del Pleuen, de los policiales perfectos, lo que más se conoce. La elección de Borges, por supuesto, pero de personajes o llevados a la ficción como Arlt, Onetti, Cortázar, ¿tuvo alguna deliberación particular para vos? Dijiste solamente pusiste un europeo, no me acuerdo si era Thomas Mann, pero todo el resto después es sudamericano, prácticamente todo argentino. ¿Hay una elección deliberada de eso, esa búsqueda? Son los autores que me gustan y que encontré personajes que cabían. No me acuerdo ahora, pero debo haber buscado en Macedonio y no encontré, no sé si puse de Macedonio. Hay algunos que me da dolor, obviamente un montón que me olvidé, otros que no hubiera querido poner. Era incorporar a los autores que me gustaban, la verdad. También es una excusa escribir es una excusa para leer, ¿no? Para mí, o sea, me encanta la idea de, cada vez que escribo sobre un tema, es como una vacación en ese tema, pero literariamente. Y esto fue una avanzada de volver a leer, además cuando lees sabiendo que lo vas a utilizar, es una lectura pervertida, obviamente, no es una lectura del placer, de me siento y veo qué me quiere decir el autor y me dejo llevar por sus vericuetos, sino leo sabiendo que voy a succionar, y a mí me gusta ese tipo me gusta como traductor también, eso decir, lo voy a tomar, le voy a poner vida propia y me va a servir para mi historia. Así que creo que fue más bien una excusa para releer lo que me gusta, y con eso ya tenía suficiente, tampoco quería buscar. Hay un problema, que es que para realmente entender quién es cada personaje del libro, casi que hay que tener las mismas lecturas que yo, que ni siquiera es una forma de erudición, sino es un capricho. Yo leo desordenadamente y conozco algunas cosas, otras cosas no, y no puedo pretender que ningún lector me siga en eso. Entonces, primero había que mantenerse al nivel más superficial posible, que los personajes fueran lo más reconocibles posible, para que por lo menos se viera el gesto de estoy utilizando personajes de otros escritores, que eso me parecía importante. Ahora, el que no lo ve, tampoco importa. El que no sabe qué personaje es, tampoco importa. Es importantísimo para mí hacer la distinción. Yo juego así, y son las reglas que me impongo y que me llevan para adelante al escribir. Pero no quiero exigir eso al lector, y de hecho parte del desafío es que se pueda leer sin ese nivel más profundo, entre comillas, decir, este lo sacó de acá, y acá es el que hace esto otro, y acá se explica por qué hace esto otro en el libro original. Bueno, eso lo entendí
yo me divirtió y me encantaría que alguno lo entendiera, pero no es el objetivo. Precisamente eso te iba a preguntar, si considerabas o estaba en tu cabeza la idea de que quien se acercara a esta novela, continuidad de M+Z, si tenía que leer previamente el cuento de Borges, o si directamente podía leer la novela prescindiendo de ese cuento, más allá de que es muy breve, es una, digo, para pensarlo como idea, ¿no? Como dirección. No, asumo que lo leyó y por eso le atrae el título, y si no leyó lo va a leer, lo asumo. Puede no leerlo, es como siempre cuando no lees, te perdés una parte, o sea, pero puedes ganar otra, no lo sé. La novela tiene que tener, espero que tenga el atrape te explica todo, está todo explicado, todo lo que tenés que entender para entender lo que pasa está explicado. Ahora hay una partecita te vas a perder si no sabes que Martín Cohen existe y por ejemplo no usa anteojos, y en la novela no usa anteojos, y eso es un dato importante, te perdés esa parte que tiene que ver con el paso de ficción y realidad, cómo se mezclan, cómo hay una realidad. La realidad de la novela tiene algunos datos que no coinciden con la realidad real de tipeo. Martín Cohen en Google y lo encuentro. No sé, yo soy un lector curioso y parto de la base que el que me lee es mínimamente curioso y va a mirar, o sea, si no le suena, por lo menos lo va a googlear, no sé. Pero si no, debería avanzarse también. Yo espero que te den ganas de, así como en el libro Los Redondos, si alguien lo agarra sin saber quiénes son los redondos, te den ganas mínimas de escucharlo, en esto lo mismo. Y escribí un libro que es la novelización de una película de Roy Andersson, que es un director sueco, que se llama Canción en el segundo piso. Y también, y si no viste la película, puedes entender, y sí, pero te perdés una parte, porque te perdés cómo estoy interpretando la película, y la verdad que si sabes que es una película y no logré despertarte la curiosidad, lo siento como un poco un fracaso. Hay algo ahí de canto desde mi punto de vista, de canto a la literatura, sobre todo a la literatura argentina, que te tiene que dar ganas de leer. O sea, es raro que si empezás por acá, empezaste tardísimo, pero que te tiene que dar ganas por lo menos de recuperar algunas cosas que se mencionan ahí para después volver y decir, qué pavada que hizo, o sea, si lo hubiera sabido antes. Antes dijiste, Ariel, que el acto de escribir, particularmente de escribir este libro, era una excusa para leer. Y pensaba en esta idea que era muy, muy borgiana de pensar la literatura y pensar los libros de un modo muy hedonista, ¿no? Ligado al placer. Primero, bueno, preguntarte en torno a eso, si después de haber escrito este libro y después de haber hecho, y ahora te voy a preguntar, todo este tránsito de que escribiste el libro hasta que se publicó, ¿qué pasa con tu lectura ahora de Borges? El hedonismo es la base de la lectura. Cuando no es la base de esa lectura, por ejemplo en el colegio, te arruina. La idea de no tenés que leer es malísimo, no sirve para nada. Lee, larga, hasta que algo te enganche. Si no te engancha nada, no leas. No es que no vas a ser más inteligente por leer, vas a ser más inteligente si lees por gusto. Siempre fue hedonista mi relación con la lectura y mi relación con la escritura. O sea, yo empecé a escribir muy chiquito, 8 o 10 años, y después con más seriedad a partir de los 18 y hasta los 30 no publiqué. Pero no me interesaba, ¿no? Y solamente escribía libros completos, malísimos, pero completos y guardados como si fueran para publicarse, y siempre desde el goce. Y eso traté de mantenerlo. Ahora a veces también me gusta comer de esto, entonces hago algunas concesiones, pero el hedonismo es, y creo que Borges se lo transmite perfectamente. O sea, hay que ser medio cuadrado para no darse cuenta que Borges escribe del hedonismo, aunque sea difícil, entre comillas. Y como te decía, este libro lo escribí hace 12 años, y para mí es como el último coletazo, aunque después escribí un libro que se llama El que mueve las piezas, que cita un poema de Borges,
y ahí no tuve problema porque nadie se enteró de la cita y qué sé yo, como aparece adentro en el hoyo. Lo incorporé porque era sobre ajedrez y tenía, esos eran algunos de los poemas que había aprendido de memoria y tenía que ponerlo. Pero este fue el último coletazo con Borges, o sea, es como, basta, o sea, termino este libro y no quiero saber más nada de Borges. Cada vez que lo agarro me parece una maravilla, me sigue encantando, pero creo atrapada, es como, me atrapa y no quiero, porque yo escribí cuentos. Es una muy buena onomatopeya esa. Escribí cuentos, que diría borgianos, hay uno sobre un criminal nazi, después lo incorporé a una novela que escribí sobre Eichmann, y ese cuento lo escribí en modo Borges. Es un fracaso total, porque solo podés fracasar tratando de imitar a Borges, es re lindo imitarlo, pero fracasás, entonces tenés que huir de eso. Yo sentí que tenía que huir, y creo haber huido y no volví, entonces no tengo una lectura ahora. Es como un libro por su historia que llega completamente a destiempo en cuanto a lo que estoy haciendo. Y este proceso, me habías dicho, bueno, más de 10 años desde que escribiste el libro hasta ahora. ¿Cómo fue vivir, digamos, esa década con el libro en suspenso? Bueno, quizás tengo que aclarar por qué el libro estuvo tanto tiempo sin publicarse. Primero, tengo un montón de libros sin publicarse, o sea, no es el único. Yo convivo con la mitad de mis libros no se publican, o sea, es parte de, o sea, es así. Pero en este en especial fue especialmente doloroso porque era un libro que me gustó escribirlo, que me parecía que estaba bueno, que podía funcionar, que inauguró esto de escribir con personajes de otros escritores, que es algo que después hice en un libro que se llama El que mueve las piezas, y se publicó. Y lo hice de vuelta en un libro que se llama Einstein en un quilombo, que es sobre cuando Einstein visitó Argentina en 1925, que no se publicó. El año que viene se cumple 100 años, pero creo que tampoco voy a lograr que se publique, porque el mercado está un poco... y ahí también mezclé, o sea, empecé haciendo todos personajes de ficción en un solo libro, y eso lo fui desagregando, y el próximo ahí empieza con un personaje de ficción, se mezcla con real, se mezcla con un personaje de mi familia, que acá también aparece el personaje de mi familia, y después hay un tercero libro. Normalmente 2 o 3 libros necesito para desarrollar una idea de formato, digamos, y que no se publicara porque Kodama no dio su autorización. El libro ya estaba semicontratado por Océano en México, iba a salir y los abogados ahí lo frenaron y dijeron, fue justo el momento del lío con Kapchakian y lo frenaron y dijeron, nos van a hacer juicio, vamos a tener que frenar la edición, pero fue tipo, no, pero acá sí aparece Borges, pero no es que no hay plagio, o sea, que toma un personaje, tiene que hacer, pero son tantas viudas que le tienen que hacer juicio que, qué sé yo, no va a pasar. No, hay que hacerlo, cuando dijimos, bueno, vamos a pedirle permiso, porque además me acuerdo de Kodama que decía, le echaba en cara a Pablo que no lo habían consultado, ¿no? Que no consulta, es un pedante, qué sé yo, una cosa así, que era como una cosa tipo, si lo hablas conmigo está todo bien. Y cometí el error de creerle, y cometí la tremenda bajeza de pedirle permiso, de autorización, y ella dijo, bueno, quiero leer el libro, y como cuando se lo leí, yo hice un libro que se llama Mi abuela, que es sobre mi abuela, que es sobreviviente de Auschwitz, lo hice unas entrevistas, y describí un viaje con ella, y antes de publicarlo, se lo leí, pero para leérselo y para que me lo autorizara y se sintiera contenta, le saqué algunas partecitas. Entonces se lo leí muy rápido, salteando las partes que sabía que no le iba a gustar, y estuvo encantada y lo publiqué. Bueno, con Kodama hice un poco lo mismo. Le borré un par de párrafos que seguro que no le iban a gustar, no los voy a decir para no spoilearlos, ya que me advertiste. O sea que cometí esa segunda humillación de autocensurarme, y me contestó que sí, que muy lindo, que qué sé yo, me puso un par de objeciones, que tal y tal cosa. Bueno, tercera humillación, digo, yo quería que saliera el libro. Entonces voy y hay una cosa que no le corregí, que le digo, esto, no sé, creo que no lo había entendido, qué sé yo, y lo otro lo corregí un poquito, como así, le dije, es un personaje, y dice, no es que yo pienso esto, lo corregí un poco, bueno,
no me lo autorizó. No me lo autorizó y no salió, o sea, no se animaron los abogados, que yo quedé ahí, esas cosas editoriales que tenías el editor justo para eso, y quedó así bollando. Entonces, es como que se invirtió la forma en que se lee. Es algo que me pasa, que algún libro que escribí antes se publica después. Pero en este caso es especialmente doloroso porque quizás se publica en su momento, yo estaba más enganchado con eso y seguía, me hubiera cambiado mi devenir literario, no sé si para bien o para mal. Y en ese sentido quedó, sí, de los que no están publicados es el que más me dolió. Sale, ahí leí en la muy buena nota que te hicieron en La Nación, le mandamos un abrazo a Dani Gijena, el periodista, el tema del supuesto antisemitismo de Borges en el marco del libro. Esto va por cuenta propia. Borges, cuando lo acusan de antisemitismo, él dice que empieza a buscar sus raíces judías, no las encuentra y se lamenta, que escribe un texto llamado Yo Judío. Y después, bueno, evidentemente quien ha leído una biografía de Borges sabe su posición en la Segunda Guerra Mundial, que es clarísima, ¿no? Entonces era medio ridículo en ese sentido pensar un Borges antisemita. Sí, además no es que dice eso, o sea, la idea es el cuento explota el cliché antisemita del judío al que le interesa la plata y solo le interesa la plata al mango. O sea, Löwenthal es eso, básicamente, si lo reducís. Y eso está buenísimo, me sirvía en el proceso para ordenar algunas cosas del libro. O sea, hay otras cosas en el cuento, hay una fecha precisa que dice jueves 14, y ese jueves cayó un sábado. Entonces, ya a mí me das un error así en un cuento, un desliz o un guiño así, y ya está, te armo un libro a partir de eso. Y esto también todo servía a los efectos de la novela en sí. Entonces, claro, yo igual la entiendo a Kodama, ella lee, es la viuda del autor, que lo conoció, yo lo conocí, es Dios, es Dios literario, y solamente piensa en eso, y como lo hablaron con Alejandro recién, o sea, cómo se construye él, qué van a decir de él, y todas esas cosas que a mí, completamente sin cuidado, también de mí, o sea, y me sumo porque si no sería... Entonces, está bien que lo piense así y también que sepa que un lector plano quizás dice, antisemita, es antisemita, el cuento es antisemita y es antisemita. De hecho, Borges tiene algo muy provocador que saca Deus Requiem, ese texto donde escribe en primera persona como si fuera uno de los guardias de un campo de concentración, y esto creo que lo escribe en el 46, 47, es decir, apenas finalizada la guerra. Quien lo leyó en esa época, me imagino que también de algún modo habrá pensado lo mismo, ¿no? Porque uno como escritor toma un riesgo, obviamente. Sí, debe haber estudio de eso, o sea, la cuestión es que es el trabajo con los clichés y eso, ¿no? Pero no sé cuál es la discusión, o sea, que si vamos a discutir si es antisemita, no, la respuesta es no hay mucho a discutir. Ahora, vos podés no ser antisemita, vos podés ser judío y usar clichés antisemitas en un cuento para armarlo como debe ser, también para el lector que estás pensando, ¿no? Eso no está mal. De hecho, cuanto menos antisemita sos, más fácil te va a ser usar clichés antisemitas para armar el cuento porque estás del lado salvo, digamos. Salvando eones de distancia, lo que me pasó, yo escribí un libro que no es en primera persona, pero casi desde la perspectiva de Adolf Eichmann en Argentina, también aprovechando que siendo judío, nieto sobreviviente de Auschwitz, nadie va a pensar que iba a ser nazi, digamos. No, y además pone en discusión la idea de que el narrador no es el autor, o el personaje no es el autor. Es algo que tenemos muy incorporado, los escritores sobre todo, aunque siempre están tratando de diluirlo, y los editores sobre todo, con este invento de la autoficción. La cuestión es como que estamos desaprendiendo el placer de la ficción,
y la maravilla de inventar mundos y no comentar nuestras vidas. Y entonces es como que a los que nos gusta la ficción estamos un poco obligados o yo me siento, no puedo hablar solamente, a veces me siento obligado a meter un gesto autoficcional donde no lo hay, donde no me importa que lo haya. Acá pasa un poco eso, aparece el colegio Pestalozzi, que aproveché, que fue el colegio al que fui y al que fue la maga, el personaje Cortázar, que aparece en la novela, obviamente, con el que me entrevisto, no sé si yo o otro personaje, y ahí entra ese elemento de autoficción que ahora está tan de moda, pero no sé cuánto aporta. Claro, es como, no sé, que le reclamaran a Poe los crímenes que vos cometiste. Totalmente. Esto es inventado. No, contame uno real. Que para mí le quita todo encanto. A mí cuando dice basado en hechos reales, la dejo contado. No quiero a alguien que lo invente algo, no. En la realidad la veo en un noticiero, no sé. Bueno, le agradecemos muchísimo a Ariel con un fuerte aplauso.